Bueno, vamos a hacer esta placa, para lo cual necesitamos una hoja de revista inicialmente y una hoja en blanco. Vamos a imprimir este circuito que hice con el PCB Wizard. Lo vamos a imprimir en hoja de revista con una impresora Hewlett Packard láser monocromática común y corriente y llena de tierra. Bien, inicialmente entonces vamos a preparar la hoja para hacer la impresión. ¿Cómo la preparo? Muy simple. Esta es una A4. Voy a cortar un pedazo de hoja de revista que pueda estar en el lugar en donde va a estar el diseño, a donde va a estar impreso el diseño. Es importante entender que la tinta que nosotros el tóner, perdón, que vamos a dejar luego de la impresión, no interfiere con la tinta de la hoja de revista. Si sea la revista que sea, no sé por qué utilizan un tipo de impresión que no se deshace con nada. Así que, bueno, eso nos conviene. Nos conviene porque no importa el color que haya en la hoja de revista o que ya esté impresa, no nos va a afectar para nada, sino que vamos a imprimir directamente en la hoja de revista. Para eso voy a ubicar un pedazo de hoja de revista que caiga justo, pensando en que caiga justo la impresión ahí, y con un pedacito de cinta scotch vamos a ponerlo más acá para que se vea. Con la cinta voy a asegurarme de pegar. Ahí está. Ahí está. Vamos a asegurarnos de pegar la hoja de revista en donde nos conviene que quede para hacer la impresión. Acá, por ejemplo. Bien. Hasta me quedó una pequeña arruga en la cinta scotch, pero no importa. Entonces hemos pegado la hoja de revista y ahora vamos a hacer la impresión. Voy a ubicar la hoja. Esto es lo que vamos a imprimir. La ubico en la impresora. Y procedo a hacer la impresión. A ver, acá. Acá estamos. Imprimir. Perfecto. Ni siquiera le tengo que poner que sea más oscura ni ningún cambio. Así estándar como está, le doy a imprimir. Bien, y acá está el circuito perfectamente impreso en la hoja de revista. Y ahora lo voy a retirar. Voy a retirar esta hoja de revista y vamos a proceder a la etapa de planchado. Hay que recortar la silueta, pero dejar dos orejas, ¿sí? Yo acá, por ejemplo, dejé como dos márgenes. Eso nos va a servir para posteriormente agarrar la hojita a la placa. Ahora lo que voy a hacer es pasarle una virulana. Voy a limpiar el cobre y, primero voy a recortar. Voy a tomar las medidas y recortar con una sierrita o el cúter la medida justa en la placa. Esta es de 1,5, es de fibra o se llama FR4. En este caso voy a utilizar esta, pero puede ser la mica esa que la llaman mica o le llaman también Pertinax o baquelita. Entonces, bueno, yo utilizo siempre preferentemente esta, que es como de fibra, como de epoxi, perdón. Es como epoxi. Así, con esos nombres
se identifica. Entonces la voy a recortar y la voy a limpiar con una virulana, que es uno de esos elementos metálicos que, bueno, ahora se lo voy a mostrar en el video, para sacarle las imperfecciones, las manchas de humedad y, bueno, y todas las manoseadas, para luego hacer el planchado. Bien, acá tenemos entonces la placa. Le pasé una virulana, que es esta que tengo acá, que ya no sirve. Acá tenemos una plancha común y corriente, barata, usada. Es más, fíjate cómo está la base. También le pasé un poco la virulana, porque siempre cuando trabajamos con temperatura, hay en la superficie que planchamos, hay alguna imperfección o restos de cosas que no vemos, que con la temperatura se aflojan y se pegan en la base de la plancha. Pero bueno, no es nada importante o significativo. Ahora, bueno, está fría. ¿Sí? Vamos a ver el proceso completo. Está fría, la voy a enchufar. Y lo más importante, vamos a enchufarla. Bien. Listo, ya quedó enchufada. Va a calentar enseguida. Está al máximo. Está configurada al máximo. Y el secreto ¿cuál es? Es el siguiente, y le agradezco mucho a Alejandro Montes, a mi amigo, que me explicó. En realidad yo descubrí cuál era el secreto cuando vi el proceso en el que él hacía esto mismo. Y el secreto está en tener un recipiente con agua muy fría, en este caso hasta le puse hielos, para luego de planchar inmediatamente con la placa y el impreso ya en la superficie caliente, echarle al agua fría. Entonces, ese cambio de temperatura es el secreto para que el tóner se adhiera de forma firme y permanente en el cobre. Si vos no haces esto, es muy probable que en el momento de retirar el tóner, retirar los restos de la hoja en la siguiente instancia del proceso, se te deshaga, se te suelte el tóner. Entonces, el secreto va a estar justamente en esto, en tener agua fría, bien fría, y no bien está terminado el proceso de planchado, tirar la placa en el agua fría. Entonces, vamos, acá ya veo que el indicador de la plancha encendió, eso significa que ya está lista para planchar. Voy a ubicar el celular acá. Y voy a hacer el planchado. Para eso, y para no arruinar la mesa, voy a utilizar una madera. Tratamos siempre de no tocar con las manos el cobre limpio, ya que tiene cierta grasitud la mano, ¿cierto? Entonces, aunque las tengamos limpias, siempre es aconsejable no tocar el cobre. Y fíjate lo que hago, no es nada de otro mundo, ni nada sofisticado. Presento la placa al circuito y una vez que la tengo, doblo la aleta que dejé de más y ya estaría. La otra no la doblo, este margen no lo doblo. ¿Por qué? Porque en el momento de planchar hacia aquel lado, entendiendo que es larga la placa, es probable que cambie de dimensiones la revista mínimamente, y eso me va a perjudicar y va a hacer que se arrugue. Entonces, con simplemente fijarlo de un lado es suficiente. Entonces lo fijo de un lado y me aseguro de que no haya problemas en que se muevan, ¿no es cierto? Entonces lo ubico perfectamente, que quede ahí está. Y ahora sí procedo al planchado. Entonces te voy a mostrar cómo hago. La plancha me está llamando que ya está lista. Y ya, fíjate cómo hago. En el momento en que presionás un poco la plancha y se empieza a adherir el primer tóner, ya el papel queda firme.
Así que no te preocupes que no se va a soltar ni mover. La plancha tiene que estar bien caliente al máximo. Y yo lo que hago es presionar levemente para trasladar el tóner que está en la hoja de revista al cobre, ¿sí? Es normal que a veces te queden algunas imperfecciones, pero no es nada que no se pueda solucionar. Y esto es ideal para prototipos. Si tienes que hacer placas en serie, tal vez no sé si sea lo más indicado porque es un poco engorroso el proceso. Tal vez sea más barato y conveniente, hasta rentable, mandarlas a hacer, si son muchas. Pero si tenés que hacer algunas, este proceso es espectacular. He visto algunos procesos similares en los que no utilizan plancha. Y bien, la verdad que no los he probado. Pero este realmente para mí es el mejor. Por lo menos es el que yo uso y el que mejor me sale. Y como te decía, para prototipos es espectacular. Fíjate cómo lo estoy dando. Estoy tratando de que toda la placa tenga una temperatura uniforme. No estoy planchando, no estoy presionando solamente en un extremo, sino trato de repartir la temperatura en toda la placa. Bien, y ya cuando más o menos está calentita, fíjate lo que he tardado más o menos. Unos segundos o minutos, ¿no? Si te pasás en planchar demasiado o presionás muy fuerte, es probable que el tóner se disperse y las pistas se hagan más anchas y tengas algún problema. En este caso, yo no estoy presionando muy fuerte. La toco, está caliente. Yo creo que el indicador puede ser el hecho de tocarla y que te queme. ¿Sí? Yo ahora, si dejo el dedo, me quemo, porque está bastante caliente. Pero si la toco rápido, no me quemo. Así que ahora que ya está más o menos lista, según mi experiencia limitada, ¿no es cierto? Esto además es práctica. A medida que hagas 1, 2, 3, 20, 30, cada vez te va a salir mejor esta técnica, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora vamos a proceder con este secreto, con esta técnica de la temperatura. Esto ya estaría. Y la voy a tirar de inmediato al agua fría. Ahora que ya más o menos creo que está. Listo. Ahí está. Ya la tiré al agua fría. Ahí vemos cómo se trasluce un poco, gracias al agua, el circuito impreso. Bueno, vamos a esperar un rato y vamos a retirar el residuo de hoja de revista para ver cómo quedó impreso el tóner. Siempre me voy a hacer otra cosa y cuando vuelvo ya pasó un montón de tiempo, pero yo creo que a los 5 o 10 minutos esto ya está listo. Entonces, estamos en esta instancia, ya está planchada, vemos que ya tenemos algún indicio de que está bien adherido. Y vamos a ver cómo despego ahora la hoja del tóner, ¿no? Que quedó impreso. Esto es mágico, ¿no? Vemos cómo se desprende. Parece que salió bastante bien. A veces es normal que queden algunas imperfecciones y es algo que se corrige con un marcador permanente, común y corriente. Y acá vemos cómo con cuidado lo voy retirando. A veces para últimos detalles yo utilizo este cepillito, pero bueno, cuando sale muy bien ni siquiera es necesario usar el cepillito. Así que bueno, fíjate cómo esta es la parte que había plegado. Bueno, ahí vemos que se levantó un poco el tóner, no estuvo tan bien planchada esa parte, o que debería decir,
RX-RS versión 2, que es una placa que tengo que armar y que voy a mostrar qué es lo que hacen unos videos que van a seguir a este. Así que aproveché y bueno, y registré este momento para que le sirva a alguien más, pero es algo que tenía que hacer para un cliente que me pidió un sistema a medida. Entonces aproveché y me puse a registrarlo. Si estás interesado en hacer algún proyecto a medida, bueno, te puedes comunicar conmigo. Dejo siempre los detalles, los datos de contacto debajo de cada video. Y bueno, vamos viendo cómo está quedando de bien esto. Bastante profesional, la verdad, para hacer algo hecho en casa, o por lo menos de forma casera, ¿no? Bien, retiro con la mano todo lo que veo que queda. Lo hago bajo del agua también para que ayude a que todo esté hidratado y no se seque todavía. Vemos que la tinta que ya estaba de la impresión original de la hoja de revista no fue trasladada al cobre, sino que solamente lo que se trasladó al cobre fue el tóner. Entonces esa es la genialidad de la técnica esta de la hoja de revista, ¿no? Que la hoja de revista te permite retirar estos restos tan fácilmente como lo estamos viendo, y no deja ningún pelito ni hebra que tenga que ver con la composición de la hoja. Por ejemplo, que es algo que sucede cuando utilizamos hoja normal. Bueno, convengamos que era una placa bastante larga y ha quedado bastante bien. Acá vemos solamente en la punta que se soltó un poco el tóner, pero es algo que lo voy a corregir con una fibra. Y te voy a mostrar cómo lo corrijo. Y todo lo demás en general quedó bastante bien. O sea que esta placa es la que voy a hacer y es la que voy a usar. Ya ahí quedaría. Acá hay unos orificios que los voy a destapar. Verifico que no haya ningún corto, porque esto así como está lo vamos a tirar al ácido. En realidad vamos a hacer alguna corrección. Acá por ejemplo voy a pasar el cepillito a ver si se sale. Perfecto, ahí se salió la imperfección. Voy a destapar estos orificios con el cepillito. Esos son, no, acá no hay ninguno, hay dos nada más. Estos son orificios de sujeción de la plaqueta para agarrar al chasis. Bueno, convengamos que quedó bastante bien, muy bien. Así que ahora voy a dar un vistazo que no haya quedado nada tapado, ya que quiero que en la siguiente instancia el percloruro férrico, que es el ácido, ataque bien todos los orificios. Bien. Quiero destapar bien todos los orificios. El tóner quedó bastante bien adherido. Solamente en esta punta le tendría que haber pasado mejor la plancha. Pero en definitiva quedó perfecto. O sea, quedó muy bien. Ahí retiré la revista, la hoja, los restos. El tóner que quedó firme. El tóner que quedó es el firme. Quedó bien agarrado. Fíjate que le paso el cepillo y no se corre, ¿no es cierto? Y bueno, así entonces
Así me queda. Vamos a sacar esto. Bueno, estos son restos que no quiero que después me ensucien el ácido simplemente, pero no es nada importante. Ahí quedó. Ahora la voy a secar y le voy a hacer estas correcciones con fibra para que quede tal cual el circuito que vemos en el PDF, en lo que imprimimos. Ahí vemos cómo quedó. Muy bien. Una vez que la tengo seca, le echo un vistazo que haya quedado bien limpia, todos los que son los orificios, que hayan quedado destapados, que no haya ningún corto, ningún resto de ningún pelo u hoja o hebra de la hoja de revista. Y ahora con este fibra indeleble, barato, común y corriente, me voy a poner a rellenar las partes que se salieron, que más que nada es en esta parte. Todo lo demás quedó excelente, la verdad, todo bien, salvo ahí una letra que se levantó el tóner, pero bueno, son cosas que con el tiempo uno va mejorando, ¿no? Tenés que aprender a planchar. ¿Quién decía que los hombres no planchaban, no? Buah, no me voy a meter en ese terreno. Ahí ves que los orificios están un poco comidos. Eso también lo voy a completar. Ahí hay una pista cortada. Bueno, lo voy a corregir y te muestro cómo queda. Luego de eso vamos a tirarla al ácido. Acá ya lo corregí. Completé con fibra, con un marcador indeleble. Acá está seca y corregida. También completé ahí donde se había corrido el tóner. Tapé también un poco de cobre de más que había, porque siempre corto las placas un poco más grandes, pero para que no me ensucie al pedo el ácido, el cobre que se va deshaciendo, bueno, lo tapo y que no se lo coma. Bien, entendiendo siempre que lo que el ácido se va a comer es el cobre expuesto. Bien, entonces acá quedó perfecta y totalmente lista para caer en el ácido. Para poder corregirla, simplemente veo el diseño original, aunque entendemos que está espejado. Si necesitas ver el diseño espejado, lo recomendable es primero capturás con esta tecla de imprimir pantalla. Capturamos esto, lo pegamos en el Paint. Pegar. Bien. Y una vez que lo tenemos acá, simplemente selecciono el diseño, vengo acá a girar y vengo acá a voltear horizontalmente. Listo, ya la tengo espejada. Entonces de esta forma, si te es necesario, podés corregir con más precisión. Siempre se me cae algo. Podés corregir con más precisión cada uno de los detalles, porque tal vez el tóner se te levantó o hay alguna parte más compleja que necesitas ver y tiene que ser tal cual la estás viendo vos. Entonces es probable que necesites espejarla, porque el diseño original que imprimimos justamente está espejado para que luego que este proceso termine, nosotros podamos insertar los componentes de atrás, ¿no es cierto? Entonces bueno, acá quedó corregida. De esa forma capturamos pantalla, lo pegamos en el Paint, lo giramos y, de ser necesario, lo podemos utilizar para ir verificando que esté todo bien. Entonces en mi caso, esta parte de acá es la que el tóner se había levantado, pero ya quedó bastante aceptable, corregida y perfecta para tirar al ácido. Yo acá tengo el ácido es percloruro férrico, se consigue también como cloruro férrico. Fíjate que está todo sucio, está bastante usado, entonces ni siquiera me preocupé ahora por utilizar un percloruro perfecto. Y bueno, así como la plancha, estos errores que voy corrigiendo, el tema de la impresora común, la hoja de revista, y bueno, habrás visto bastantes cosas que son reales, que suceden,
Y si a mí de esta forma me sale bien, imagínate con un percloruro limpio y con la técnica un poco más evolucionada, ¿no? Qué bien que saldría todo. Entonces, bueno, vamos a tirarlo. Fíjate cómo quedaron restos de hoja de revista, que tal vez tendría que haber sacado en el momento indicado. Ahora ya está. Y eso es probable que luego ensucie el percloruro. Entonces, lo ideal es sacarlo antes, pero bueno, yo lo dejo así, así me sirve. Y simplemente necesito hacer esta PCB para hacer un prototipo y mejorar un programa. Y en videos siguientes voy a mostrar qué es lo que va a hacer esta plaqueta. Entonces ahora lo voy a tirar al percloruro. Lo ideal es no tocar, obviamente, es no tocar el ácido. Si lo tocas, de todas formas te podés lavar las manos y ya está. Si tenés que utilizar algún elemento para, para manipular la placa, y eso tiene que ser como esto, algo de plástico, porque justamente si es un acelerador de la oxidación, todo lo que sea de que tenga hierro o componentes metálicos se lo va a comer, ¿no es cierto? Entonces las cosas de plástico no les pasa nada. Entonces acá vemos está todo sucio el ácido, pero bueno, no importa, vamos a ver qué sale. Hay dos formas de hacerlo. Algunos sumergen con el diseño hacia arriba, y está bien, está buena esa técnica porque uno va viendo a ver el cobre cómo se va comiendo, pero es más rápido si la pones así, con el cobre hacia abajo. Debe ser porque el ácido, al trabajar sobre el cobre, hace como una efervescencia o algún efecto que acelera un poco más la comida del cobre, ¿no? Entonces, por eso yo siempre elijo hacerlos así. Incluso a la placa hacer como clarita el color y el cobre comerse y el ácido ser oscuro, una vez que la pongamos y la veamos, vamos a ver que se trasluce un poco el circuito de este lado. Así que ahí también vamos a ver algún indicador de que ya está casi lista. Normalmente esto tarda, dependiendo la pureza del ácido. Y también otro detalle es que el ácido debe activarse con un poco de agua. O sea, si compras el ácido del percloruro puro, tenés que activarlo, le tenés que echar un poquito de agua para que se active la solución. Bueno, así lo tengo entendido yo y con esas mismas palabras, y así lo hago. Otra cosa que también ayuda mucho es si tenés una pistola de calor, calentarlo un poco. Si vos lo calentás, el proceso es mucho más rápido. Así que bueno, te doy esos detalles. Yo ahora la voy a tirar. Está bastante sucio, o sea que voy a tener que 2×3 revisarla y moverla. Y ahí quedó. Vamos a dejarla un ratito y le voy a tomar el tiempo para ver cuánto nos demora este proceso. Bien, pasaron exactamente 9 minutos y no sé si se presta atención que ya se puede identificar como que el cobre ya se ha comido bastante. La cámara tal vez mucho no lo toma, ahí se nota un poco más. Las partes oscuras es donde el ácido ya ha atacado. La voy a revisar. Y acá yo veo que esto ya estaría, ¿no? A ver. Ya está listo. 9 minutos pasaron. Y creo que ya estaría. Así que lo voy a poner abajo del agua corriente y lo voy a lavar con una esponja y con jabón o detergente. Bien profundamente y le voy a pasar una virulana. Vamos a ver qué es lo que queda. Pero esto ya estaría. Pasaron exactamente 9 minutos. Así que bueno, lo voy a limpiar y te muestro cómo queda. Bueno, acá está. Le saqué todo lo negro del tóner. Le pasé una virulana. Esas que se utilizan para lavar los platos. Bueno, esa misma le saqué todo eso. Le pegué una buena rayada. Le saqué todos los restos. Y te digo la verdad, no tuve que corregir nada. Así que quedó perfecta. Fíjate. Nuestra placa planchada no tuvo ningún corto.
Fíjate la parte que rellené con fibra, se nota un poco acá un poco la imperfección, ¿no? Porque fue, bueno, fue hecho a mano eso. Pero bueno, esta es la placa que planchamos hace unos minutos. La pasamos por el ácido. Se ve como comida, pero en realidad es la cámara. Bien, ahí sí hay unos restitos de cobre de más, pero no hay ningún cortocircuito. Y la verdad que para el uso que busco quedó bastante profesional. Muy bien. Así que ahora lo que hay que hacer, fíjate cómo ahí se ve mejor con la luz. Bueno. Y ahora lo que sigue es echarle flux. Esta es una solución casera que yo hice en base a las piedritas de resina de la misma que se utiliza para soldar. Bueno, yo las deshago con alcohol, o también existe un producto que es en aerosol, pero bueno, lo importante es que hay que pegarle una laqueada con flux. Yo es lo que voy a hacer ahora para asegurarnos de que el cobre no se va a oxidar al quedar expuesto al ambiente, ¿sí? Porque ahora está el cobre puro expuesto a las inclemencias del tiempo. Así que ahora le voy a pegar una fluxeada. Simplemente la pongo así y le echo con este dosificador, todo casero. Es alcohol con resina para soldar. Bien, que quede bien mojada. Y ahora, ahí está. Y ahora simplemente vamos a esperar que se seque. Y esto mañana, seguramente para mañana va a estar lista. Bueno, hoy ya es mañana. Esta placa la hice ayer. Le puse la resina, el flux, esa laca que quedó. Acá vemos en el extremo este que se acaramelizó. O sea, se juntó un poco. Pero bueno, quedó un poquito pegajoso. Todavía no secó del todo esa parte. Pero todo lo demás ya está en condiciones como para ser perforado. Y bueno, ya la voy a armar. Y en otro video vamos a ver para qué es esta plaqueta. Acá tenemos la placa, ya está perforada, lista para ser montada con los componentes. Tenemos un puñado de componentes y unas patitas de resistencias y diodos. Son restos de otros trabajos. Yo normalmente las junto porque me sirven para luego hacer puentecitos y tal vez reforzar alguna soldadura de algún otro trabajo. Así que no está de más conservar algunas patitas de resistencias de diodos en una cajita, un puñado de componentes y el viejo y confiable soldador de 30 watts. Yo no utilizo nada más que un soldador lápiz de 30 watts para todo lo que hago y es la mejor forma de conservar las puntas, ya que he usado por ejemplo de 40, 60 watts y las puntas prácticamente se deshacen, porque claro, naturalmente las puntas interactúan con el aire, con la humedad, y entre esas impurezas más las que se le quedan pegadas a veces al soldar, y si no le damos una buena limpieza a medida que estamos soldando, ¿sí? Yo acá tengo por ejemplo una virulana gruesa y esta es la esponjita que viene con el soporte, con un poco de resina para soldar, flux. Entonces si no le damos un cuidado mínimo a la punta y el soldador es de 40, 60 watts o más, es muy probable que la punta se empiece a deshacer. Bueno, es algo que yo no experimento porque utilizo un soldador de 30 watts, para lo cual estoy sobrado. Bien, no utilizo estación de soldado, no utilizo nada más sofisticado
y las puntas realmente me duran una eternidad y las soldaduras quedan perfectas. Un detalle que no mencioné es acerca de la punta del soldador. La punta, la ideal es, debería ser, si la conseguís, una que es de aleación de plata o bien de cerámica, pero las más baratas. Ya como te decía en el segmento anterior, lo más importante es que el soldador sea de 30 watts para que las puntas duren. Entonces cada vez que sueldo y veo que se va juntando alguna escoria o va quedando mugre en la punta, simplemente la voy apoyando en la esponjita y la voy limpiando y continúo soldando. Yo, para orientarme, en este caso estoy utilizando directamente mi diseño en el PCB Wizard, en donde yo puedo ir viendo capa por capa, eventualmente si es necesario. Así que esta, de todas formas, ya me la conozco de memoria, no tiene muchas cosas. Pero bueno, lo quería abrir y te quería mostrar que yo no trabajo con ningún otro programa más sofisticado que este, actualmente. Bien, asimismo, no trabajo con otro soldador más sofisticado que este, actualmente y desde hace muchísimos años. Así que con todos estos elementos yo ya estoy sobrado. Para el montaje, lo primero que se hace es ubicar los elementos de perfil más bajo. En este caso son los puentes. Bien, que acá yo los tengo identificados de color azul. Bien, vemos que hay puentes que van debajo de los zócalos. Entonces lo primero que hacemos es colocar los puentecitos. A veces hay resistencias, por ejemplo, que pueden quedar debajo de los zócalos y luego uno suelda el zócalo. Entonces siempre va primero el elemento de perfil más bajo. Yo lo hago así. Luego pongo lo que son zócalos, si hay en el diseño, y luego sí continúo con los de perfil más alto, ¿sí? Las resistencias, los diodos, luego los capacitores, los reguladores y las borneras como último elemento. Y este es el resultado final. Esta es la placa armada. Acá va a ir el microcontrolador PIC. Y bien, eso ha sido todo. Comenzamos con un diseño del PCB Wizard. Y bueno, utilizamos la técnica de la plancha con hoja de revista. Imprimimos en una impresora común y corriente. Y vimos paso por paso. Ahí está el diseño en el PCB Wizard y este es el resultado. En otro video voy a mostrar qué es lo que hace esta plaqueta. Pero bien, este video forma parte de capacitaciones que doy personales a personas que me compran proyectos o trabajos a medida o programas. Y bueno, esto se ha vuelto muy repetitivo, el hecho de explicar cómo montar una plaqueta o cómo hacer, cómo implementar la técnica de la plancha para hacer un prototipo o PCB. Entonces ya con un video, bueno, queda todo claro y queda registrado. Espero que te sirva de algo. Y bueno, también la idea era demostrar de que no es necesario tener nada muy sofisticado para poder trabajar con electrónica. Y justamente es lo que comento cuando hablo de cada detalle. Hay cosas que, bueno, hay que tener paciencia, hay que agarrarle la técnica y los tiempos. Los tiempos son muy variables. Por ejemplo, el tiempo de planchado depende de qué tan caliente está la plancha. Por ejemplo, bueno, eso lo vimos en el video, cuánto demoré en el planchado. También el tiempo en el que está sumergida en agua con la hoja de revista pegada. Eso puede ser también relativo. Yo demoré creo que 15 minutos y ya estaba el tóner adherido perfectamente y pude retirar la hoja de revista. Esos 15 minutos pueden variar y dependen también de la calidad de hoja de revista, de cómo absorbe el agua, la hoja de revista. Y bueno, es algo que vas a ir viendo a medida que lo vayas haciendo. El tiempo en el que está en el ácido también depende del percloruro férrico, de qué tan puro está, de la temperatura del mismo, de bueno, cuántos usos previos tiene, me refiero, ¿no? A qué tan sucio está, cuántas impurezas puede tener, también de qué movimiento uno le dé. Yo, por ejemplo, cuando tiré el circuito impreso al ácido, tardé 9 minutos en notar que ya estaba lista la placa. Bien, no tuve que eliminar ningún cortocircuito ni rellenar nada, sino que salió perfectamente. Eso que el percloruro ya estaba bastante usado. Entonces esos
esos tiempos son muy relativos. Me ha pasado de esperar más de media hora, por ejemplo, para que el ácido se coma al cobre expuesto. Entonces todo va a depender de la cantidad de percloruro y de la solución que uno tenga de percloruro férrico con agua, por ejemplo. Si hay más agua que ácido, evidentemente es lógico que tarde más tiempo. Entonces esos son los tiempos más o menos que yo manejo, que manejé en esta oportunidad. Bien, unos segundos, no sé si llegué a un minuto de planchado. Luego 15, entre 10 y 15 minutos la placa con la hoja de revista sumergida en el agua. Y recordemos eso también de pasar al agua fría. Inmediatamente del planchado bien caliente, tirarla al agua fría. Y ahí es cuando el tóner se adhiere. Ese detalle no lo vi en ningún video, ni he visto a nadie que lo explique. Es más, yo me fijé que un amigo lo hacía de esa forma, que Alejandro lo hacía de esa forma, y ahí fue que me quedé con ese dato, con ese secreto tan importante, porque cuando yo lo hacía, a veces al retirar la revista, perdón, o la hoja, porque antes lo hacía con hojas normales, o con hojas que se compran también, se me barría también el tóner, entonces no quedaba bien adherido. Y la técnica es esa, ¿sí? De pasar del planchado bien caliente al agua fría. Eso fija el tóner de forma muy firme. Así que bueno, ese es un detalle muy importante. Entonces, bueno, de esta forma yo lo hago. Y respecto al ácido, al percloruro, lógicamente que no hay que tocarlo con las manos y ni tiene que tocar ese ácido a ningún elemento metálico o que sea que se pueda corroer con el oxígeno, o sea, que sea oxidable. Entonces, todo lo que es oxidable va a ser comido o corroído por ese ácido. Por eso es que si eventualmente te ensucias las manos o alguna herramienta o elemento metálico, simplemente lo lavas con abundante agua y jabón o detergente y listo, no hay ningún problema. Lo ideal es obviamente no tener heridas ni tocarlo al ácido. Pero no pasa nada, lo mismo a la hora de desecharlo al ácido. Hay que asesorarse para ver a dónde se puede tirar. El ácido, de todas formas, muy rara vez yo tuve que tirar ácido porque se puede filtrar y reutilizar infinidad de veces. Así que yo te recomiendo consultar estos temas sobre el ácido, el percloruro férrico o el cloruro, o no sé cómo le llamen en donde vos estés. Asesorarte con la persona que te lo vende. Bueno, cuántas veces se puede utilizar, dónde tirarlo cuando ya no lo vayas a utilizar, cómo almacenarlo, cómo utilizarlo. Todo eso también lo podés preguntar obviamente al que te lo vende. Yo no puedo ser responsable de lo que hagas en base a la información que presento en este video. Simplemente te muestro cómo hago yo mi trabajo, en este caso, con esta placa. Y bien, esto tiene que ver con un pedido de un cliente que ya te voy a mostrar en otro video de qué se trata. Pero bueno, en resumen, este es el resultado. Y si se me pasó algún detalle, seguramente lo explicaré debajo del video. Así que siempre se me escapa algo. Y seguramente vos tenés una mejor técnica, o manejás otros tiempos, o tenés otras herramientas más sofisticadas, o no. Y me parece perfecto y totalmente respetable. Y bueno, me gustaría ver si comentás algún tipo de crítica, más que nada negativa. Me gustaría ver cómo lo haces y que dejes el link a tu video para que nos puedas enseñar a hacerlo a tu manera. Así que bien, yo utilicé los recursos y me derecho a mostrar cómo lo hago yo. Así que bueno, si tenés mejores ideas, mejores técnicas, además de comentarlo, me gustaría ver qué es lo que haces. Así que les mando un saludo y espero que esta información les haya sido muy útil.